Buenas tardes, bienvenidos a la emisión central del noticiero CNM. A continuación presentaremos los titulares. El día de hoy hablaremos de la enfermedad de Parkinson y su respectiva fisiopatología. Además, estaremos con Lucas, que tiene un invitado especial, un experto en epidemiología que no solo hablará de la enfermedad en Colombia, sino de todo el mundo. En otras noticias del día hablaremos sobre las manifestaciones clínicas, motoras, autonómicas, emocionales, psiquiátricas y sensitivas. Adicionalmente, cómo se realiza un diagnóstico acertado. Y no solo eso, también su tratamiento médico y fisioterapéutico. Para comenzar, nuestra corresponsal Alejandra nos hablará un poco sobre la enfermedad. La enfermedad de Parkinson es definida como un trastorno neurodegenerativo. Este es progresivo y crónico. Aparte de eso, es caracterizado por una pérdida secuencial y profunda de unas neuronas llamadas dopaminérgicas nigroestatales. Esta enfermedad tiene manifestaciones clínicas tanto motoras como no motoras, de las cuales lo más común es el temblor. Y no está de más resaltar que es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer. Estaremos con Lucas, que tiene un invitado especial, un experto en epidemiología que no solo hablará de la enfermedad en Colombia, sino de todo el mundo. Gracias, Santiago. Hoy estamos aquí con Kevin Peña, un doctor experto en epidemiología, quien nos va a hablar un poco acerca de la epidemiología del Parkinson. ¿Cómo está, Kevin? Muy buenas tardes, Lucas, televidentes. En el día de hoy queremos saber acerca un poco de la incidencia, la prevalencia que hay a nivel mundial acerca del Parkinson. Ok, Lucas, pues mira, como sabemos, pues el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Es la segunda más frecuente a nivel mundial por debajo del Alzheimer. Pues tenemos una prevalencia a nivel mundial de 150 casos por cada 100.000 habitantes a nivel mundial. Esto pues es un poco variado, ¿no? Porque pues depende de los tipos de análisis que se hagan en cada país, en cada país. Entonces, pero esto es una prevalencia un poco aproximada de lo que se tiene a nivel mundial. Ok, y creo que a los televidentes nos interesa un poco acerca de cómo está Colombia en este aspecto. Ok, bueno, en Colombia, pues primero pues tenemos que revisar una asociación que es la Asociación Colombiana de Neurología, ¿sí? Esta asociación pues creó un acta, de hecho este año en el 2019, en el cual pues nos presenta como una prevalencia general a nivel Colombia con todos los departamentos. Entonces tenemos una prevalencia general de 315 por cada 100.000 habitantes. Ahora bien, esta prevalencia va a ir aumentando determinado por el número, por la edad, ¿sí? Entonces, en primer lugar, de 40 a 49 años tenemos una prevalencia de 41 por cada 100.000 habitantes. Y así va subiendo. Entonces, de 50 a 59 tenemos de 107 por cada 100.000 habitantes, de 60 a 69, 428 por cada 100.000 habitantes, de 70 a 79, ya ahí es un poco ya más elevado, porque pues ya la enfermedad empieza a atacar más en un adulto mayor, ¿sí? Entonces tenemos una prevalencia de 1087 por cada 100.000 habitantes, y ya en adultos mayores a 80 años tenemos una prevalencia de 1903 por cada 100.000 habitantes. Ok, muchas gracias, pero también queremos saber un poco cómo está Europa. Sí, bueno, aquí tenemos una prevalencia un poco más elevada, ¿sí? En países europeos y en Estados Unidos. En países europeos pues tenemos una prevalencia un poco general de 65,6 por cada 100.000 habitantes. Esto, aunque es un poco pues por debajo de lo que vimos ahorita en Colombia, pero es que este estudio se hizo un poco más atrás, ¿sí? Y los estudios son un poco diferentes, ¿sí? Entonces por eso se ve digamos que una prevalencia muy baja. Sin embargo, esta prevalencia como que pues es un poco relativa, porque puede variar de los 65,6 hasta los 12.500, ¿sí? Que ya pues es algo, como vemos, un poco más elevado con respecto a, por ejemplo, Colombia. Y pues por último tenemos una incidencia en países europeos de 5 hasta 346 por cada 100.000 habitantes. Ok, gracias. Pero ahorita me genera una duda. Sí, ¿Cuál es la diferencia con Asia? Sabemos que hay muchos más habitantes en Asia. ¿Cómo está la epidemiología de esta enfermedad? Bueno, listo, si quieres pues te muestro aquí una tabla que tenemos diseñada para mostrar esto. Bueno, Kevin, cuéntame un poco al respecto.
Bueno, como podemos ver en esta tabla, pues aquí tenemos una leve comparación entre lo que son un país asiático y dos países europeos. En este caso pues tenemos India, Países Bajos y España. Entonces, esta es una tabla de prevalencia, básicamente nos muestran unos datos epidemiológicos de la enfermedad de Parkinson en unos estudios que se hicieron puerta a puerta, ¿sí? Tenemos pues en primer lugar los diferentes años de publicaciones, que esto pues tiene pues una leve afectación en cuanto a los datos. En primer lugar, bueno, tenemos India en el 2010 con una prevalencia de la enfermedad de 0,053% en todas las edades, ¿sí? Y ya en cuanto a Europa, en primer lugar, bueno, los dos se hicieron en 2004, los dos estudios, en Países Bajos y en España pues tenemos una prevalencia un poco similar, como podemos observar, no es tanta la diferencia, es de 1,4 a 1,5%, y la diferencia radica es que en Países Bajos se hizo en edades mayores o iguales a 55 años y en España mayores o iguales a 65 años. Okay. Bueno, ya por otra parte tenemos una tabla de incidencia de los mismos estudios en los mismos años, en donde podemos ver que otra vez se repite que en Asia la incidencia, al igual que la prevalencia, está muy por debajo de los países europeos. Entonces podemos ver que India tiene una tasa de incidencia por cada 1000 personas de 0,06 en todas las edades. Y en Países Bajos tenemos una tasa de incidencia de 1,7 y una tasa similar en Madrid, en España, de 1,67, no radica mucho la diferencia. Y en Países Bajos pues es igual que en el anterior, mayores o iguales a 55 años, y en España mayores o iguales a 65 años. Ok, muy interesante lo que está diciendo, que muchas gracias. No, a ustedes televidentes, muchas gracias. Espero pues sean unos datos de ayuda para ver más o menos cómo se mueve la enfermedad a nivel mundial en ciertos continentes y en ciertos países. Gracias, Kevin. Sigue en el estudio. Muchas gracias, Lucas, por tu información. Ahora, un grupo de expertos nos va a hablar sobre el diagnóstico del Parkinson. Muchas gracias, Santiago. Ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas más importantes en esta enfermedad. La primera es la bradiquinesia, que es el síntoma inicial, que es lentitud del movimiento. Lo siguiente que vamos a ver en esta enfermedad es el temblor, que es el síntoma más frecuente que se ve en esta enfermedad, que inicia con una frecuencia de 3 o a 6 ciclos por segundo. ¿Qué significa esto? Significa que la persona va a temblar durante 3 a 6 veces por el ciclo. El siguiente síntoma que vamos a ver es la rigidez, que es cuando los músculos están tensos y duros. Lo siguiente es la inestabilidad postural, que es la dificultad para mantener una posición en función del tiempo. O sea, a lo largo del tiempo la persona va a estar limitada para mantener una posición. Lo siguiente que vamos a ver es fatiga, que es la sensación de cansancio y todo el tiempo de sueño que va a impedir hacer las actividades de la vida diaria. Y por último vamos a ver la pérdida de peso, que va a estar asociada pues, a una causa patológica, que en este caso es la enfermedad del Parkinson. Para diagnosticar la enfermedad de Parkinson no existe una prueba específica. El médico se basa en el examen físico, neurológico, en los signos y síntomas, aunque puede sugerir una tomografía computarizada por emisión monofotónica denominada exploración del transportador de dopamina. Esta puede ser una gran ayuda, aunque no es específica. Además de esto, el médico también puede solicitar pruebas de laboratorio como exámenes de sangre o imágenes diagnósticas que le ayuden a descartar otros trastornos. Imágenes como resonancias magnéticas, tomografías computarizadas, ecografías del cerebro y tomografías por emisión de positrones. Aunque cabe resaltar que estas imágenes diagnósticas no son para el diagnóstico del Parkinson, sino solo para descartar que los síntomas y signos que el paciente presenta sean causados por otro trastorno neurológico. Y para terminar, vamos a hablar de los criterios más importantes para diagnosticar la enfermedad del Parkinson. El primero es que tenga inicio unilateral. ¿Qué significa esto? Que los síntomas empiecen a dar solo en un hemicuerpo. También que los síntomas sean progresivos, o sea, ¿qué significa esto? Que los síntomas progresen en función del tiempo. El tercer criterio es que van a tener una respuesta excelente al levodopa. ¿Qué es el levodopa? Es un fármaco efectivo en el tratamiento de la enfermedad del Parkinson. El siguiente criterio es la coria. ¿Qué significa la coria? Que haya coria. El coria va a dar por el fármaco de la levodopa. Y por último, que esta enfermedad tenga un cuadro clínico de 10 años o más. A continuación, nos encontramos con un grupo de fisioterapeutas expertos en el tema. Muchas gracias, Santiago.
El día de hoy yo les voy a hablar acerca de las manifestaciones clínicas netamente motoras de la enfermedad del Parkinson. Como muchos de ustedes ya sabrán, el principal síntoma o manifestación clínica de esta enfermedad es el temblor, que normalmente empieza a darse primeramente en una mano, en los dedos o en un solo brazo, y luego este temblor se empieza a extender a todas las partes del cuerpo. Otro de los síntomas que puede presentar la enfermedad del Parkinson es la bradicinesia, que se conoce como la lentitud de los movimientos. Puede que las tareas simples se vuelvan un poco más complejas por la lentitud de los movimientos, como puede ser levantarse de la silla. Puede que durante la marcha tus pasos se vuelvan más lentos y ocasionalmente durante la marcha no exista una buena fase de balanceo, por lo cual muchas veces las personas que sufren de Parkinson empiezan a arrastrar los pies por el suelo. Anexo a estos síntomas podemos encontrar también la rigidez muscular, que lo que causan las personas que padecen esta enfermedad es dolor en todo su cuerpo y por consiguiente limitación en todos los movimientos que realizan en sus actividades de la vida diaria. Y ya para terminar, se presentan dos alteraciones, tanto en la postura como en el equilibrio a causa de sufrir de esta enfermedad. Con respecto a las manifestaciones autonómicas y sensitivas, podemos ver el dolor, que es referido como sensación de entumecimiento o parestesias, en brazos o en piernas. También la cialorrea, o también conocida como hipersalivación. Esta consiste en el exceso de producción de saliva en estos pacientes. También pueden cursar con trastornos digestivos, los cuales están náuseas, que esta está relacionada estrictamente con el tratamiento por medio de levodopa. Por otro lado, la disfagia, la cual es provocada por el movimiento de la lengua, lo cual dificulta el avance del bolo alimenticio. Por otro lado, los trastornos nutricionales, que se deben a la inactividad motora o los problemas masticatorios o deglutorios en estos pacientes. Por otro lado, la pérdida del apetito y la anorexia pueden estar presentes. También el estreñimiento, el cual se puede contrarrestar con una dieta diferente. Y esta se puede dar por movimientos intestinales poco frecuentes, en poca cantidad o dificultad en la evacuación. También se pueden presentar trastornos sexuales, los cuales se ven de forma inferencial, apática, disminución de la libido e incluso hasta la impotencia. Es de origen plurifactorial, lo cual quiere decir que hay una afectación del sistema nervioso periférico, una presencia de limitaciones físicas como lo son el temblor, la rigidez, adicional unos efectos colaterales de la medición de los procesos psicopatológicos secundarios y procesos de adaptación frente a la enfermedad, como el miedo al fracaso, pérdida de la autoestima y la respuesta de la adaptación de su pareja. Otro de los problemas que pueden verse reflejados en estos pacientes son los problemas urinarios, debido a las anomalías en el control del músculo detrusor, principalmente la hiperactividad. Los síntomas miccionales más importantes son, primero, la alteración de la micción, como una mayor frecuencia y una incontinencia. Segundo, síntomas obstructivos, como la disuria inicial, la interrupción del chorro y un goteo postmiccional. Y, adicionalmente, síntomas mixtos. También podemos encontrar trastornos de la sudoración, como una hipersudoración o hiperhidrosis. Adicional, una hipotensión ortostática, lo cual hace que la presión arterial baje o disminuya en los cambios de posición. Problemas del habla, como la taquifemia, lo cual consiste en una emisión de voz baja y una articulación imprecisa de los sonidos, con estallidos de lenguaje rápido, alternando con periodos de silencio. También se pueden ver evidenciados problemas respiratorios, como lo son una reacción pleural inflamatoria, la cual se debe al tratamiento continuo con agonistas dopaminérgicos. Sus manifestaciones clínicas son de tipo pleurítico, con engrosamiento y derrame pleural. Este generalmente es reversible. Por otra parte, encontramos la insuficiencia ventilatoria, la cual se presenta debido a la rigidez. Esto quiere decir que las expansiones torácicas están disminuidas. Y para terminar con estas manifestaciones autonómicas y sensitivas, terminamos con la acaticia, el cual es un síndrome que genera la necesidad irresistible de estar en constante movimiento. Con respecto a las manifestaciones emocionales y psiquiátricas, podemos ver que el paciente cursa con depresión y ansiedad, además con trastornos cognitivos y trastornos del sueño, pero también con alucinaciones y psicosis.
Nuestro canal aliado en Pasto Nariño nos hablará con Carol sobre la fisiopatología del Parkinson. Bueno, respecto al Parkinson se han buscado diferentes posibles causas de la enfermedad. Se ha encontrado una diversidad de estas, entre las cuales se incluyen mutaciones genéticas y toxinas ambientales, pero la causa precisa que conduce a la muerte neuronal aún se desconoce. Una de esas principales causas es la deficiencia en el almacenamiento de la dopamina en las vesículas sinápticas. Esa dopamina cumple funciones neurotransmisoras. Su disfunción como tal en los núcleos basales produce una disfunción en la regulación de las principales estructuras cerebrales implicadas en el control del movimiento, generando alteraciones motoras y un aumento de la actividad de las vías de acetilcolina. De igual forma, es necesario considerar que la enfermedad del Parkinson se fundamenta a través del estrés oxidativo, el cual resulta de la eliminación deficiente de las especies reactivas de oxígeno que se generan por las reacciones de la dopamina. Se puede distinguir dos grandes mecanismos fisiopatológicos. El primero es la formación de agregados de alfa-sinucleína y el segundo la disfunción mitocondrial, los cuales son mecanismos que llevan a ese estrés oxidativo. En cuanto al primero, la alfa-sinucleína es una proteína que regula las comunicaciones entre neuronas en la sinapsis, pero sus funciones no se encuentran bien establecidas, y su acumulación patológica da lugar a la formación de cuerpos de Lewy, característicos en las fases tempranas de la enfermedad del Parkinson. Por otro lado, se encuentra la disfunción mitocondrial, que provoca un daño celular que puede conducir a la apoptosis de esas neuronas dopaminérgicas. Una fuente de deterioro neuronal es el daño del protosoma, que afecta a la degradación de proteínas. Por lo tanto, la inadecuada eliminación de protofibrillas disfuncionales de alfa-sinucleína aumenta su concentración y rompe la homeostasis de la dopamina, induciendo neurotoxicidad por el incremento del estrés oxidativo en las células de la sustancia negra. En todas las formas de la enfermedad del Parkinson, la muerte de las neuronas dopaminérgicas es el mecanismo clave en el que se convergen el estrés oxidativo, inducido por la dopamina, así como la desorganización del proceso de plegado y eliminación de proteína alfa-sinucleína. ¿Listo? Entonces, este es un pequeño resumen de la información de cómo yo puedo mirar los procesos fisiopatológicos respecto a la enfermedad del Parkinson. Ahora vamos con nuestro corresponsal Santiago, que nos va a hablar sobre el tratamiento médico y fisioterapéutico. Gracias, Santiago. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tratamiento médico acerca del Parkinson. Entonces existen varios medicamentos, de los cuales encontramos 4 grupos. En los primeros están los precursores de la dopamina, segundos están los agonistas dopaminérgicos, tercero los inhibidores del catabolismo de la levodopa y la dopamina, y por último encontramos los anticoligénicos. Si padece de glaucoma. Bueno, también encontramos los inhibidores del catabolismo de la levodopa y de la dopamina. Entonces el primero es la enzima MAO, la cual se encarga de que se degrada la dopamina. Entonces lo que ocurre es que se almacene mucha más dopamina en el cerebro y esté mucho más activa. También encontramos el COMT, el cual junto a la levodopa nos va a ayudar mucho para que la dopamina o esta sustancia se almacene mucho más tiempo en el cerebro. También tenemos los anticolinérgicos, los cuales se encargan de reducir la rigidez en las articulaciones y los temblores. También tiene un efecto menor en la lentitud del movimiento y sobre todo reduce la producción de saliva. Bueno, también encontramos los agonistas dopaminérgicos, los cuales encontramos los ergóticos y los no ergóticos. Los ergóticos se utilizan sobre todo para los procesos en los que los medicamentos no ergóticos funcionan en estas personas. Y los no ergóticos se utilizan usualmente es para las fases iniciales del Parkinson. El tratamiento fisioterapéutico para pacientes con Parkinson cuenta con diferentes alternativas para su realización. Entre ellas encontramos el método WOBAT, que puede ser realizado por un fisioterapeuta o por un terapeuta ocupacional.
es una terapia especializada en tratar pacientes con desorden de movimiento y de postura derivados de lesiones del sistema nervioso central. Se basa en la capacidad del cerebro para reorganizarse a partir de estímulos sensoriales periféricos, buscando que las partes sanas del cerebro puedan compensar las funciones previamente realizadas por las regiones dañadas. Entre otras técnicas encontramos el entrenamiento de fortalecimiento y equilibrio, el entrenamiento en banda sin fin con los respectivos ajustes de velocidad e inclinación y la práctica de danzas. Ahora continuamos con Santiago en estudio. Y esto es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por sintonizar CNM Noticias. Recuerden, el reportero es usted y este su canal.